Hay una pregunta que casi nadie te ha hecho de frente, y es esta. ¿Por qué el dolor que más te pesa es casi siempre el que no tiene nombre? No hablo del dolor que llega con una causa clara, el despido, la ruptura anunciada, la pérdida que ves venir. Hablo del otro, el que aparece sin avisar, el que te encuentra un martes cualquiera lavando los platos, revisando el teléfono sin motivo o en mitad de una cena tranquila con tu familia, y te deja con un peso en el pecho que no sabes explicar ni a ti mismo. Ese sufrimiento es el más difícil de enfrentar porque no puedes pelear contra un enemigo que no tiene forma ni nombre. Te han enseñado, sin que nadie te lo dijera directamente, a buscar la causa afuera. El trabajo que no reconoce tu esfuerzo, la relación que se enfrió, la ciudad que se siente demasiado pequeña o demasiado grande, el dinero que nunca alcanza del todo. Y entonces cambias de trabajo, cierras una relación y abres otra. Te mudas, ahorras, gastas, y el malestar sigue ahí, como una sombra que camina contigo incluso cuando el sol cambia de posición. Si alguna vez sentiste eso, ya sabes de lo que hablo. Y si nunca lo sentiste, probablemente lo sentirás porque es parte casi inevitable de estar vivo en un cuerpo que interpreta el mundo antes de entenderlo. Hace casi 400 años, un hombre que pulía lentes para ganarse la vida en las afueras de Ámsterdam me escribió, con una precisión que todavía incomoda, que ese malestar no viene de donde tú crees, no viene del mundo exterior. Viene de cómo tu mente construye una historia sobre lo que te ocurre, y esa historia, la mayoría de las veces, es una versión incompleta de la realidad que tú mismo terminas creyendo como si fuera un hecho absoluto. Se llamaba Baruch Spinoza, y lo que descubrió sobre el sufrimiento humano fue tan incómodo para su época que terminó pagándolo con la expulsión total de su comunidad. No porque mintiera, porque dijo una verdad que nadie a su alrededor estaba preparado para escuchar, y que, 4 siglos después, sigue siendo igual de incómoda. Antes de entrar en su historia y en lo que realmente descubrió sobre por qué construimos nuestro propio sufrimiento, quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con la filosofía y tiene que ver con algo más simple, la geografía de quienes estamos aquí. El español se habla en decenas de países, con acentos, expresiones y formas de sentir distintas, y aún así, este tipo de dolor que estoy describiendo no conoce fronteras. Le duele igual a quien escucha esto en Buenos Aires que a quien lo escucha en Ciudad de México, en Bogotá, en Madrid, en Lima, en Santiago, en San Juan o en cualquier rincón donde este idioma se haya echado raíces. Así que antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando ahora mismo. Me interesa genuinamente saber hasta dónde llega esta conversación. Y quiero que sepas que, sin importar el lugar desde el que estés escuchando esto, lo que Spinoza descubrió aplica exactamente igual para ti. Porque lo que viene ahora no es una biografía más para admirar de lejos. Es el mapa que un hombre construyó casi en soledad absoluta para entender por qué sufrimos de la manera en que sufrimos y para encontrar una salida que no dependiera de que el mundo cambiara primero. Spinoza no prometía una vida sin dolor. Eso hubiera sido una mentira, y él despreciaba las mentiras cómodas tanto como despreciaba el sufrimiento sin sentido. Lo que prometía, y lo que demostró con su propia vida, era algo distinto, que existe una diferencia enorme entre el dolor que la realidad te impone y el sufrimiento que tu mente construye encima de ese dolor, muchas veces sin que te des cuenta de que lo está construyendo. Esa diferencia es el corazón de todo lo que vamos a explorar juntos, porque si el sufrimiento fuera solamente el resultado directo de lo que te pasa, no habría nada que hacer, salvo esperar a que las circunstancias cambien. Pero si una parte enorme de ese sufrimiento nace de la historia que tu mente arma alrededor de los hechos, entonces hay algo que sí está en tus manos, aunque nadie te lo haya enseñado antes. Spinoza dedicó su vida entera, una vida marcada por el rechazo, la pobreza y la soledad, a demostrar exactamente eso con el rigor de un matemático, no con la vaguedad de un consuelo fácil. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió
no es una teoría abstracta guardada en un libro viejo. Es literalmente un mapa para entender por qué duele lo que duele, y una de las herramientas más honestas que existen para dejar de cargar un dolor que ni siquiera te pertenece del todo. Y para llegar ahí, primero necesitamos entender quién fue el hombre que se atrevió a escribirlo, y por qué el precio que pagó por decir la verdad fue, al mismo tiempo, lo que lo hizo profundamente libre. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición portuguesa buscando un lugar donde practicar su fe sin miedo a la hoguera. Su padre era comerciante, un hombre respetado dentro de la comunidad, y todo apuntaba a que Baruch seguiría un camino tranquilo dentro de esa misma comunidad: estudiar, casarse, heredar el negocio familiar, envejecer rodeado de los suyos. Pero la vida le puso, muy pronto, una primera lección sobre la fragilidad de lo que damos por seguro. Su madre murió cuando él tenía apenas 6 años. Los biógrafos suelen mencionar ese dato de pasada como si fuera un detalle menor dentro de una historia mucho más grande, pero cualquiera que haya perdido a alguien esencial a esa edad sabe que ahí se planta una semilla distinta, la de entender desde muy temprano que el mundo no funciona según nuestros deseos y que el dolor puede llegar sin pedir permiso. Desde niño fue considerado excepcional. Aprendía con una velocidad que incomodaba a sus propios maestros. Devoraba el Talmud, la Torá, los comentaristas medievales y más tarde la filosofía griega, la geometría de Euclides y las corrientes racionalistas que empezaban a circular por Europa. No era el tipo de alumno que memoriza para repetir. Era el tipo de alumno que hace la pregunta incómoda justo cuando todos preferirían pasar a la siguiente página. Y esas preguntas, alrededor de sus 20 años, empezaron a apuntar directamente al corazón de las creencias de su comunidad. ¿Es Dios un ser con voluntad e intenciones humanas o algo completamente distinto? ¿El alma sobrevive a la muerte tal como se enseña? ¿O esa idea es más un consuelo que una verdad? Preguntas así no se hacían en voz alta en el Ámsterdam judío de mediados del siglo XVII, y mucho menos se sostenían frente a las autoridades religiosas cuando éstas pedían explicaciones. En julio de 1656, la comunidad emitió contra él el herem, la forma más severa de exclusión que existía dentro de la tradición. El documento es durísimo en su tono: maldiciones, advertencias de que nadie debía acercarse a él, ni hablarle, ni leer lo que escribiera, ni permanecer bajo el mismo techo. Tenía apenas 23 años y de un día para otro perdió a su comunidad entera. Antes de seguir con lo que pasó después y con lo que ese rechazo terminó por enseñarle sobre la libertad, quiero pedirte algo muy simple. Si esta historia te está atrapando tanto como me atrapó a mí la primera vez que la conocí, dale like a este video y suscríbete al canal. No te va a costar nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta, con el mismo cuidado y la misma profundidad. Dicho esto, volvamos a Ámsterdam, porque lo que Spinoza hizo después de perderlo todo es quizás la parte más reveladora de su historia. En lugar de hundirse en la amargura, se mudó a las afueras de la ciudad y empezó a ganarse la vida puliendo lentes ópticos, un oficio manual, silencioso, que le dejaba horas enteras para pensar mientras trabajaba con las manos. No hay evidencia de que viviera consumido por el rencor. Al contrario, sus cartas y los testimonios de quienes lo conocieron describen a un hombre sereno, incluso alegre, capaz de reírse, de disfrutar una buena conversación, de sostener amistades profundas con personas de credos completamente distintos al suyo. Eso es lo que resulta casi inexplicable si lo miramos solo desde la psicología convencional. Perdió su fe, su familia comunitaria, su lugar en el mundo, y aún así no se convirtió en un hombre roto. ¿Por qué? La respuesta empieza a aparecer en su obra más importante, La Ética, un libro que escribió usando el método geométrico de Euclides. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, como si estuviera resolviendo un problema matemático. Pero el objeto de estudio no eran triángulos ni círculos, era la mente humana, sus deseos, sus emociones,
su forma de sufrir y su forma posible de liberarse. En una de sus ideas centrales, Spinoza sostiene que la mayoría de nuestras emociones dolorosas no son respuestas directas a lo que realmente ocurre, sino respuestas a la imagen que nos formamos de lo que ocurre, a la narrativa que construimos encima del hecho. Y esa narrativa, dice, casi nunca es una copia fiel de la realidad. Está teñida de miedo, de expectativas heredadas, de comparaciones que nadie nos pidió hacer. Imagina esto. Dos hermanos reciben el mismo día la noticia de que el negocio familiar tiene que cerrar. Los hechos son idénticos para ambos. Para el primero, esa noticia confirma algo que ya temía en secreto desde hace años, que no sirve, que decepciona, que el fracaso lo define. Deja de dormir, se aísla, empieza a evitar a la familia por vergüenza. Para el segundo, la misma noticia es dolorosa, mete miedo, cuesta digerirla, pero no se convierte en una sentencia sobre quién es como persona. La procesa como un problema serio que hay que resolver, no como una condena definitiva. Los hechos externos son exactamente los mismos. El sufrimiento es radicalmente distinto. Lo único que cambió fue la historia que cada uno decidió, sin decidirlo del todo conscientemente, contarse a sí mismo sobre lo que esos hechos significan. Spinoza llamaría a la interpretación del primer hermano una idea inadecuada, no porque el dolor no sea real, sino porque está construida sobre una comprensión parcial, distorsionada por el miedo, y no sobre los hechos completos. Y aquí está la parte que de verdad importa. Si el sufrimiento nace, en gran medida, de una interpretación, entonces esa interpretación puede examinarse, cuestionarse, ampliarse. No es un destino grabado en piedra. Es una historia que, con el trabajo adecuado, puede reescribirse desde una comprensión más completa de lo que realmente está pasando. Eso fue exactamente lo que Spinoza hizo con su propio rechazo, y es exactamente lo que vamos a seguir desarmando juntos a partir de aquí. Hay una distinción en la obra de Spinoza que rara vez se explica bien fuera de los círculos académicos y que, sin embargo, cambia por completo la manera en que puedes relacionarte con lo que sientes. Es la diferencia entre lo que él llama emociones activas y emociones pasivas. No uses el sentido cotidiano de esas palabras, porque no es al que se refiere. Una emoción activa, en su vocabulario, es la que nace de tu propia comprensión, de tu razón, de la parte más tuya y más clara de tu mente. Cuando actúas desde ahí, tú eres la causa de lo que haces. Eliges, decides, respondes. Una emoción pasiva, en cambio, es la que simplemente te ocurre, la que te arrastra sin que la hayas elegido, la que viene de un estímulo externo, de un miedo heredado, de una herida antigua que se activa sola frente a cualquier situación que se le parezca. La mayor parte del sufrimiento humano, según Spinoza, vive en ese segundo territorio. No porque las personas sean débiles, sino porque nadie les enseñó a distinguir cuándo están actuando desde su comprensión y cuándo simplemente están siendo movidas, como una hoja al viento, por algo que ni siquiera terminan de entender. Esta idea, curiosamente, se cruza con otra tradición filosófica que se desarrolló siglos antes en Grecia y Roma, el estoicismo. Los estoicos, como Epicteto o Marco Aurelio, también sostenían que el sufrimiento no nace de los hechos, sino de nuestros juicios sobre los hechos. La diferencia importante es que Spinoza no se quedó en la ética personal. Construyó un sistema físico y metafísico completo para explicar por qué la mente funciona así. Apoyado en la idea de que todo en el universo, incluida la mente humana, sigue leyes tan necesarias como las que rigen el movimiento de los astros. Y esa base cambia todo el enfoque práctico. No se trata solo de decirte a ti mismo que dejes de juzgar los hechos con dureza, como proponía el estoicismo más popular. Se trata de entender, con la misma precisión con la que un científico entiende un fenómeno natural, de dónde viene específicamente cada emoción que te domina, para poder trabajar sobre su causa real y no solamente sobre su síntoma visible. Para entender esto de forma más concreta, Spinoza introduce el concepto de conatus,
una palabra latina que se traduce como esfuerzo o impulso. El conatus es la tendencia fundamental de todo lo que existe a perseverar en su propio ser, a mantenerse, a crecer, a expandir su capacidad de existir. En los seres humanos, ese conatus se expresa como deseo, el motor invisible detrás de cada una de nuestras acciones, incluso las que no entendemos del todo. Y aquí llega una de las ideas más útiles de toda la ética. La alegría, en el sentido filosófico de Spinoza, es la sensación que aparece cuando tu conatus se fortalece, cuando te mueves hacia una mayor capacidad de actuar, comprender y vivir plenamente. La tristeza es exactamente lo contrario, la señal de que algo está debilitando ese impulso vital. El sufrimiento crónico, entonces, ese que no tiene una causa clara y que simplemente se instala como ruido de fondo, es la evidencia más directa de que algo en tu forma de interpretar la vida está trabajando en contra de tu propia naturaleza, y no un castigo ni una fatalidad, sino información que puede leerse y trabajarse. Quiero compartirte algo personal para que esto no se quede solo en la teoría. Conocí a un hombre ya mayor que había trabajado toda su vida en un oficio que detestaba, solo porque en su familia se esperaba que continuara el negocio de su padre. Durante décadas se dijo a sí mismo que esa era simplemente su vida, que no había otra opción, que quejarse era un lujo que no se podía permitir. Un día, ya jubilado, me confesó que el peso que sentía en el pecho durante tantos años no venía del trabajo en sí, sino de una historia que se había repetido tantas veces que terminó por creerla como un hecho inmodificable. La historia de que él no tenía derecho a elegir. Cuando finalmente se atrevió a examinar esa narrativa, entendió que gran parte de aquel malestar constante no era el trabajo, era la interpretación que llevaba pegada encima desde que era joven. No pudo cambiar el pasado, pero cambió, por primera vez a los 70 años, la manera de mirarlo, y eso, según sus propias palabras, le devolvió algo que había dado por perdido hacía mucho tiempo. La psicología moderna, sin saberlo del todo, terminó confirmando buena parte de lo que Spinoza había planteado 4 siglos antes. Las terapias basadas en la reestructuración cognitiva parten exactamente de la misma premisa. No es el evento el que determina el malestar emocional, sino la interpretación automática que hacemos de ese evento, muchas veces sin darnos cuenta de que la estamos haciendo. La diferencia es que Spinoza no se conformaba con gestionar el síntoma. Buscaba algo más ambicioso, una comprensión tan completa de la causa que la emoción dolorosa, en su forma crónica y destructiva, dejara de tener sustento real para sostenerse. No se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir una calma que no existe. Se trata de mirar de frente el mecanismo, entenderlo con honestidad, y desde ahí empezar a moverte hacia una forma de vivir menos gobernada por el miedo heredado y más gobernada por tu propia comprensión de las cosas. Hay una expresión en latín que Spinoza usa en varios momentos de la ética y que resume, quizás mejor que cualquier otra frase suya, hacia dónde apunta todo su sistema, subespecie aeternitatis, que se traduce como bajo la perspectiva de la eternidad o bajo la mirada de la totalidad. La idea central es esta: sufrimos porque miramos los hechos desde un punto minúsculo, desde nuestra historia personal, desde nuestros miedos concretos, como si observáramos el universo entero a través de un agujero diminuto y creyéramos que eso que vemos por ese agujero es todo lo que existe. La libertad para Spinoza empieza cuando aprendemos a ampliar esa mirada, a ubicar cada situación dolorosa dentro de una cadena mucho más larga de causas y efectos que no comenzó contigo ni termina contigo. Esto no es un ejercicio de resignación pasiva, ni una forma elegante de minimizar lo que te duele. Es, literalmente, ver más, con más honestidad y más contexto del que normalmente usamos cuando el dolor nos tiene atrapados. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Cuando una relación importante termina, es fácil sentir que ese final define completamente quién eres, que confirma tus peores sospechas sobre ti mismo, que es el punto final de una historia que ya no tiene arreglo.
Pero esa ruptura, vista bajo una mirada más amplia, es también el resultado de decisiones que ambas personas tomaron a lo largo de años, de historias familiares que ninguno de los dos eligió, de circunstancias que empezaron mucho antes de que se conocieran y que van a seguir moviéndose mucho después de que cada uno siga su camino. Eso no hace que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí lo hace menos definitivo, menos como una sentencia final sobre tu valor como persona, y más como un episodio dentro de un proceso mucho más largo que ni empezó ni va a terminar únicamente contigo. Ahora bien, ¿cómo se logra este cambio de perspectiva en la práctica? Aquí es donde Spinoza se aparta de una promesa muy popular hoy en día, la de que basta con decidir pensar distinto para sentir distinto. Afirmaciones positivas, decisiones de voluntad, frases repetidas frente al espejo. Spinoza diría que eso es un malentendido profundo de cómo funciona realmente la mente. La mente no cambia por decreto directo, cambia por comprensión acumulada. Intentar modificar una emoción dolorosa solo con fuerza de voluntad es como intentar apagar el humo de una hoguera agitando un abanico. El humo se dispersa un momento, pero regresa, porque el fuego que lo produce sigue encendido debajo. Cuando en cambio entiendes con precisión de dónde viene esa emoción, qué la activa, qué historia personal la alimenta, la emoción empieza a perder su control automático sobre ti. No desaparece de un día para otro, pero deja de manejar el volante sin que tú puedas siquiera opinar. Esto conecta de forma directa con algo que la ciencia cognitiva moderna llama el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese instante, casi siempre invisible, entre lo que ocurre y lo que haces con lo que ocurre. Cuanto más se practica la observación honesta de las propias emociones, más se amplía ese espacio, hasta que la reacción automática empieza a convertirse en algo parecido a una elección consciente. Esto no es una idea exclusiva de la neurociencia contemporánea. Es, en esencia, lo mismo que Spinoza describía cuando hablaba de pasar de las emociones pasivas a las emociones activas, de dejar de ser una hoja movida por el viento para convertirte en alguien capaz de responder desde tu propia comprensión. Quiero dejarte algo concreto que puedas aplicar hoy mismo, no como fórmula mágica, sino como primer ejercicio real del método de Spinoza. Elige una situación de tu vida donde el malestar aparece de forma repetida, una relación, un trabajo, una dinámica familiar que se repite sin resolverse nunca, o incluso la manera en que te tratas a ti mismo cuando cometes un error. En lugar de preguntarte de inmediato qué debería cambiar afuera para sentirte mejor, pregúntate esto con toda honestidad. ¿Qué historia me estoy contando sobre esta situación? ¿De dónde viene esa historia? ¿La elegí yo o la heredé sin darme cuenta? ¿Es la única manera posible de interpretar lo que está pasando o es apenas una entre varias? Estas preguntas no producen una respuesta inmediata ni cómoda. Producen algo más valioso, un proceso sostenido de examinación que con el tiempo va revelando los supuestos que sostienen tu sufrimiento, y lo que se puede nombrar con claridad empieza poco a poco a poder transformarse. Todo este recorrido nos lleva a un lugar que, a primera vista, parece contradictorio, pero que es en realidad la conclusión más honesta de todo el sistema de Spinoza. Para él, la libertad verdadera no consiste en que las cosas ocurran exactamente como tú quieres. Consiste en comprender por qué ocurren como ocurren, y en esa comprensión encontrar algo que la resignación jamás podría ofrecerte. Una paz que no depende de que el mundo se acomode a tus deseos, sino de que tu mente deje de estar gobernada por miedos que ni siquiera elegiste. El sufrimiento que muchas veces sentimos como inevitable, como si fuera simplemente el precio fijo de estar vivos, no es tan inevitable como parece. Gran parte de él nace de mirar la realidad con una lente demasiado pequeña, con una historia personal que confundimos con la verdad absoluta, sin darnos jamás la oportunidad de examinarla. Cuando este proceso de examinación se sostiene en el tiempo, y no como un ejercicio de un solo día, empiezan a cambiar cosas muy concretas en la vida cotidiana. La primera es la relación con el propio error.
En lugar de castigarte de forma automática, cada vez que algo sale mal, empiezas a preguntarte qué información te faltaba, qué miedo estaba distorsionando tu percepción en ese momento, qué podrías hacer distinto si la situación se repitiera. Eso no elimina la responsabilidad, pero transforma la culpa estéril en aprendizaje real. La segunda es la relación con la incertidumbre. Vivimos rodeados de ella. Incertidumbre económica, laboral, afectiva, incluso incertidumbre sobre el sentido de lo que hacemos día a día. La respuesta instintiva casi siempre es el miedo, que busca certezas falsas con tal de calmar la incomodidad. Spinoza propone algo distinto: tolerar la incertidumbre sin huir de ella, entendiendo que la realidad siempre va a ser más compleja que cualquier historia que construyamos sobre ella, y que esa complejidad, aunque incómoda, nos mantiene en contacto honesto con lo que verdaderamente está pasando. No sé cuál es exactamente el sufrimiento que llevas encima en este momento de tu vida. No sé si es una relación que no cierra del todo, un trabajo que te vacía más de lo que te da, una pérdida que aún no terminas de procesar, o simplemente ese peso sin nombre del que hablamos al principio de este video. Pero si llegaste hasta aquí, algo de lo que se contó hoy probablemente resonó con algo tuyo, y ese tipo de resonancia rara vez es casualidad. La filosofía de Spinoza no nació en una torre de cristal alejada de la vida real. Nació de un hombre que perdió a su comunidad entera, que fue rechazado por quienes se suponía debían protegerlo, y que aún así eligió no convertir ese dolor en una identidad permanente. Eligió comprenderlo, ubicarlo, y desde ahí construir algo que sobrevivió 4 siglos y que hoy de alguna manera llegó hasta ti. Lo que él nos dejó no es la promesa de una vida sin dolor, porque esa promesa sería una mentira, y Spinoza despreciaba las mentiras cómodas tanto como despreciaba el sufrimiento sin sentido. Lo que nos dejó es algo más honesto y, en el fondo, más poderoso: la posibilidad real de que el dolor deje de ser el dueño permanente de la casa y se convierta con trabajo, con paciencia y con honestidad en un visitante que llega, dice lo que tiene que decir y se va. Esa transformación no ocurre de un día para otro. No hay atajos ni fórmulas mágicas, y cualquier promesa que te diga lo contrario probablemente te está mintiendo. Pero cada vez que eliges examinar una historia, en lugar de simplemente creerla, cada vez que te preguntas de dónde viene realmente lo que sientes, en lugar de dejarte arrastrar sin más, estás construyendo un poco cada vez una mente más libre. Y eso, según Spinoza, es lo único que de verdad vale la pena construir en esta vida. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste que una parte de lo que se dijo aquí te tocaba de cerca, este es el momento de dejarlo escrito en un comentario, de darle like al video y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, porque seguimos trayendo semana tras semana historias y pensamientos filosóficos con esta misma profundidad, pensados para acompañarte de verdad y no solo para entretenerte un rato. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. La pregunta que te dejo, la única que realmente importa después de todo esto, es simple: ¿estás dispuesto a examinar la historia que llevas cargando o vas a seguir dejando que ella te cargue a ti?